Estamos hablando aquí de la iglesia primitiva y sus características que descubrimos en los eventos que suceden, las dificultades y pruebas que estos cristianos de la iglesia primitiva tenían que pasar. Y alguien dijo que nadie sabe quién es y cómo está su fe hasta que uno es sometido bajo prueba y las dificultades vienen. Es cuando realmente sale a luz quiénes realmente somos. Cualquier persona puede ser buen cristiano cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal, es cuando realmente sale a luz quiénes somos espiritualmente. Pues este libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico amado, ¿verdad? Que está como testigo mirando todo lo que está pasando con esta iglesia. Y algo muy interesante de Lucas es que era médico. Y él le gustaba enfatizar el lado humano de los cristianos o de los eventos que ocurrían. Le gustaba hablar en particularmente cuando él miraba a alguien que físicamente era lastimado. Si usted ve la manera que Lucas escribe, describía en detalle los golpes o las lastimadas o heridas que recibía. Si era una enfermedad, él hablaba a qué nivel de enfermedad era. Porque él, como médico, era muy estudiador de las personas. Creo que por eso Dios lo permitió ser parte de estas cartas y estos libros que Dios nos dio a través de inspiración de su Espíritu Santo. Pero entonces es más fácil todavía la tarea de poder descubrir la personalidad de la iglesia primitiva en esta historia de los hechos de los apóstoles. Yo les he dicho, y lo hemos escuchado muchas veces, realmente el libro debe ser escrito de esta manera, los hechos del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo obrando a través de los cristianos, dirigiéndolos. Pero como el enfoque son los apóstoles y cómo es que el Señor Jesucristo los había dejado ya, por decir, había resucitado y les dio su poder para que predicaran el evangelio por todas partes del mundo, y recibieron ese poder y comenzaron a predicar, y es cuando la iglesia comenzó a crecer. Y las cosas comenzaron a florecer y la iglesia creció. Después vino la persecución, tuvieron que dispersarse en diferentes lugares, y ahora hay iglesias y cristianos en todas partes. Y ahora el apóstol Pablo, el más pequeño de todos los apóstoles, el que vino después, que Cristo mismo llamó a ser apóstol, ahora él está siendo usado por Dios para alcanzar a los gentiles y a levantar obras. Él comenzó con Bernabé, pero ahora él y Bernabé han agarrado diferentes caminos, y Pablo está siendo grandemente usado por Dios, agarrando a Silas, su discípulo, a Timoteo, el joven predicador, y van juntos a servir a Dios. Y Pablo está alcanzando varios diferentes cristianos y ayudándoles, encaminándolos en el Señor, y a través de sus pruebas. Y a través de las pruebas que Pablo, aunque él es el enfoque, sabemos que lo que Pablo pasaba o las pruebas que él tenía que pasar, los que andaban con él también tenían que pasar por las mismas pruebas. Entonces los atributos buenos que encontramos en Pablo podemos identificarlos con las características de todos los cristianos en este tiempo. Estamos hablando del capítulo 21, donde el versículo que sobresale en este capítulo es: entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y note lo que dice Pablo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Si hay una de las cosas que caracteriza la iglesia primitiva, es que era una iglesia dispuesta. Una iglesia dispuesta. La disposición es muy importante en la vida cristiana. Muy importante. Es algo que necesitamos entender, que la disponibilidad, hermanos, es esencial si vamos a ser usados por Dios. Tenemos que entenderlo. Hay un sentir que distingue a los mejores cristianos en la historia de la cristiandad, y esa es que eran personas dispuestas. Salmo 108, versículo 1, dice la Biblia: mi corazón está dispuesto, oh Dios. En 2 de Crónicas 19:3 dice la palabra de Dios: sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado los haceres de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. En Salmo 57:7 nos dice la palabra de Dios. Salmo 57:7: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré
y diré salmos. Qué importante es tener un corazón dispuesto. En Salmo 110, versículo 3 dice la Biblia así: tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Qué precioso, hermanos, que todo realmente comienza con nuestra disposición. El cristiano en su naturaleza espiritual, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, debe estar dispuesto, entendiendo que no es en nuestras capacidades o nuestras fuerzas que Dios busca o necesita, sino simplemente necesita un cristiano dispuesto, y Él hará lo demás. Pedro, a pesar de sus fracasos, fue un cristiano dispuesto. En Lucas 22, por favor, Lucas 22, vayan corriendo ahí, Lucas 22, versículo 33, Lucas 22, versículo 33. Note cómo dice la palabra de Dios, versículo 33, por favor. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Ahora sabemos que Pedro lo negó, sabemos los fracasos de Pedro, pero sí es cierto, fracasó, pero sí o no regresó Pedro a servir a Dios. Les he dicho muchas veces, la medida de un buen cristiano no es cuántas veces se cae, sino cuántas veces se levanta de sus caídas. Podemos juzgar a Pedro mucho por su fracaso y que cómo es que negó al Señor, y es cierto, es chaqueteón y que no sé qué tanto, pero Pedro se volvió a levantar de su caída. Muchos cristianos no se vuelven a levantar. Se queda en un estado caído, acomplejado, victimizado, sintiéndose mal de sí mismo. Ay, yo, pobre de mí, etcétera. Y mi hermano, ese no es el estado que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que estemos dispuestos a que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dispuesto es un adjetivo que significa listo para ser usado. El hacer las cosas con voluntad, disposición, dispuesto. Si hay algo que distingue a los cristianos de la iglesia primitiva, era que eran cristianos dispuestos. Veamos algunas características que sobresalen de ellos, los cristianos de la iglesia primitiva. La primera es que eran cristianos oportunos. No oportunistas, sino oportunos. La palabra oportuno quiere decir siempre puede uno confiar en esa persona. Siempre responde listo cualquiera que sea la necesidad. Hacían lo necesario para cumplir la voluntad de Dios. Note en Hechos 21, por favor, sígame, por favor, Hechos 21, versículo 1 y 2. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco. ¿Están conmigo o no, mis hermanos? Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. O sea, quiero que vean, hermanos, dice que hallando un barco, ahí estaba el barco, y tomaron la oportunidad que se les presentó. No pusieron excusas, no pusieron condiciones, no buscaron preferencias, simplemente miraron un barco y tomaron la oportunidad. Y se subieron al barco y usaron el uso de ese barco para llegar a su destino, para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. No eran personas caprichosas o acomplejadas, o que solo servían a Dios a su manera, o sin tener que sacrificar su propia comodidad. Hallando un barco. Esto habla de que miraban una oportunidad en todo y cualquier cosa para cumplir la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. La Biblia nos declara que el justo por fe, ¿qué dice, hermanos? Vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la esfera de la fe solo triunfan aquellos quienes son personas oportunas. En Hebreos 4:16, por favor, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Estamos hablando de un cristiano, Pablo, y cristianos que se acuerdan que se movían conforme Dios abría puertas. ¿Se acuerdan eso? Según Dios abría una puerta, por ahí pasaban. Si Dios cerraba una puerta, no pasaban por ahí, se detenían. Estamos hablando de cristianos oportunos, cristianos que miraban una oportunidad y la tomaban. Quiero que vean Hebreos 4:16, por favor. Estamos ahí, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Te digo yo, Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios así, el versículo 16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué dice?
para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? El oportuno socorro. Hermanos, una de las características, algo que distingue al cristiano que logra tener victoria espiritual, es que siempre está buscando y aprovechando cualquier oportunidad de acceso a la gracia de Dios, a ser usado por Dios, a participar de algo más grande que uno mismo, de una oportunidad de dar, a ser parte de una obra misionera, a edificar un edificio que alguien quiere hacer, una obra. Está siempre buscando una oportunidad de servir, y cualquiera que sea necesario el sacrificio, el medio, la oportunidad, uno dice, pues no hay moda, si es todo lo que hay, vamos a usar eso y vamos a echar ganas. Pero típicamente el cristianismo de hoy en día es: solo sirvo a mi gusto. Si todo está conforme yo quiero y me gusta, si me complace, si me siento cómodo, si el autobús funciona. Yo recuerdo a veces tener que empujar a un autobús. Literalmente, como capitán de base, nos apagaba el bus y teníamos que empujar el bus para llegar a la gasolinera y dejarlo a un lado. Y ya estamos todos los obreros con zapatos de vestir empujando el autobús, y luego tenemos que bajarnos porque estamos acá y es de la iglesia, bajarnos con 80 niños, ponerlos todos en fila, dividir todos los obreros e ir caminando con ellos por las calles para llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la iglesia. Y luego agarrar carros para después, y vete tú con ellos y yo conmigo y yo acá, y nos íbamos en el bus de la ciudad para llevarnos a la ruta, y pagamos nosotros la feria de ellos para poder que ellos lleguen a casa, y luego nos veníamos de regreso. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, hermanos, es simplemente haz la obra de Dios y no andes buscando comodidades. Dios nos salvó en tiempo oportuno, dice la Biblia. En Gálatas 4:4, por favor, Gálatas 4:4. Dice la palabra del versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note, hermanos, Dios nos salvó en el cumplimiento del tiempo. Cuando era el preciso momento, Dios simplemente dijo: ahora es el momento. Y vino y mandó su Hijo unigénito y murió por nuestros pecados. Cuando Roma reinaba, había un sistema, un gobierno, carreteras, ciudades. Había censos de la gente, había cuánta gente vivía en la ciudad, había una ley establecida. Sí, eran injustas algunas leyes, pero el pueblo se había organizado a funcionar con leyes. Un sistema de embarcaciones estaba establecido, había comercio y se movilizaba, había impuestos, había un idioma común, había un comercio, un sistema postal, se enviaban cartas. Precisamente por eso tenemos las cartas en la Biblia, porque se enviaban, había un sistema de postales, se enviaban cartas, había envío de cartas, había educación, habían escuelas, habían colegios. Pablo habló de que estaba sentado a los pies de Gamaliel, los mejores colegios. Escúcheme, lo que quiero decir es que el Señor Jesucristo vino en el justo tiempo, en el mejor momento de todo el tiempo, en los tiempos de tiempos, cuando más podía hacer más efectivo el evangelio, donde podía viajar más y el evangelio pudo haber movilizadose más. Vino en el preciso momento donde era más oportuno. Como cristianos debemos de entender que la vida cristiana, hermanos, por fe así se vive. ¿Sabe? Una circunstancia mala a veces es una oportunidad para convertirlo en algo bueno. Si se nos poncha una llanta, no estoy hablando de las que traemos aquí, pero estoy hablando de las llantas del carro, pues es una oportunidad a lo mejor para el que nos va a ayudar a arreglarla, o tener que ir a una tienda, o quedarnos ahí un poco en la carretera. Algo va a suceder, y si viene alguien, pues les podemos hablar del Señor. Cualquier cosa, si nos toca quedarnos y perder un vuelo o cualquier cosa, siempre el cristiano espiritual está buscando cualquier oportunidad. El cristiano que no es espiritual se queja de todo. Ay, no sé, mira que está salado, estamos, ay, que no, que así no me gusta, yo no sirvo así. Efesios, por favor, Efesios 2, por favor. Efesios 2, por favor, note conmigo en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Note el énfasis.
Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, cuando una persona, agarra esta verdad, cuando una persona vive controlada por los deseos de la carne, por la voluntad de la carne y los pensamientos, hermano, su naturaleza va a ser siempre frustrante. ¿Usted conoce cristianos que siempre andan enojados? Yo tengo una cara de enojón. Y cada ratito me preguntan, ¿estás enojado? Tengo cara de enojón yo. ¿Usted conoce a alguien que siempre está enojado, enojada? Que parece que ya está a punto de tirarse del puente en el expressway porque ya quiere terminar el mundo. ¿Usted conoce a alguien así? Pues es difícil vivir feliz cuando vives controlado por los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos. Porque dice, como éramos en esta naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, no se le puede ni topar a alguien en la tienda porque ya... Si te tardas en la luz, que de repente te desprezaste y la luz... ¿Sí o no, hermanos? Hermanas, si no está preparada la comida a tiempo, ¿cómo reacciona el apóstol Pablo que vive con usted? Hay una frase en inglés, he's hungry, ¿verdad? Se pone con hambre y no está la comida. Y peor es cuando las hermanas son así, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando vivimos vidas en la carne, siguiendo la voluntad de la carne y los pensamientos, es muy frustrante la vida así. Pero deme un cristiano que es oportuno, que busca cualquier oportunidad, que sabe que todo sucede con un propósito, aún las cosas malas. Esa persona puede gozarse en cualquier circunstancia. Se puede gozar en cualquier, como Pablo y Silas en la cárcel, cantándole al Señor en la cárcel. Pueden gozarse en cualquier situación. Ahí está un barco, vamos a usarnos. No, pero no es de primera clase. No importa, súbete. Vámonos. Hermano, qué diferencia es el cristiano, ¿verdad? Que tiene ese espíritu. Gálatas 6:10, por favor, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, note conmigo el versículo 10. Dice así, así que según tengamos, ¿qué dice, hermanos? Oportunidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe, hermanos? Qué fácil es, escuche, hacer el bien cuando nos conviene, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que somos muy oportunistas. Cuando nos conviene, allá en el jale, allá con el negociante, allá con el cliente, hay que quedar bien y que no, que sí, que hasta la segunda milla vamos. Porque buscamos un beneficio. Eso se llama ser oportunista. Pero ser oportuno, dice Dios, mayormente entre los de la familia de la fe. ¿Por qué cree usted que Dios sobreimpone eso en la palabra de Dios, en esta verdad? Porque típicamente con aquellos que tenemos más confianza y más acercamiento, son los que menos servimos. Son los que más nos cuesta tener humildad para atender. Qué fácil es atender a un extraño, especialmente cuando me están pagando. Pero servir a los hermanos, hermano, ¿cómo le puedo ir? Veo a esa hermana que se esfuerza tanto y ese hermano que trae gente y lo veo que batallando y los hermanos veo que en el estacionamiento batallan con los carros y que voy a buscar a ver qué le puedo hacer para ayudar. Veo que los hermanos allá y cualquier cosa, hermano, una persona que tiene ese espíritu de oportunidad, cualquier oportunidad, hermano, termina siendo de bendición a los que están a su alrededor. Juan 9:4, por Juan 9:4. Juan 9:4, por favor. Dice la palabra de Dios, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Señor Jesucristo vivía por la regla, me es necesario, porque muy pronto se me va a terminar el jale aquí en la tierra.
Tengo que echarle ganas. Estoy al tanto de que ya muy pronto se me va a terminar el ministerio aquí. Tengo que ir, tengo que moverme. Hay una mujer esperándome, hay otro inválido allá, hay un ciego. Tengo que avanzar porque me es necesario hacer la voluntad de mi Padre mientras todavía podemos. Me es necesario. Oh, qué diferencia fuera el cristianismo si todos viviéramos conscientes de lo que se predicó el domingo, que Cristo viene pronto. No tenemos el tiempo, el lujo para disfrutar las cosas de este mundo, para andar gastando tiempo en cosas que no son eternas. Hermano, que todos tengamos nuestra mirada en lo celestial y entendiéramos que es poco el tiempo que nos queda y anduviéramos buscando cualquier oportunidad para agradar a Dios, para convertir a personas a Cristo y predicar el evangelio. Pero muchos vivimos como que sí. Efesios 5, por favor. Efesios 5, versículo 15, note lo que dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien un tiempo, porque los días son malos. Hermano, tenemos que estar dispuestos a ser cristianos oportunos. Colosenses 4, por favor, Colosenses 4. Versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué dice? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, es un estilo de vivir, es una postura, es un pensamiento que gobierna nuestras acciones. En 1 Corintios 16, por favor. 1 Corintios 16, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Corintios 16, versículo 9. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino a encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga que. Qué frustrante es trabajar con personas así, ¿verdad? Pablo lo ocupaba ya. Apolos, vente. Pero recuerde que Apolos era un cristiano nuevo, era muy celoso en la predicación, tremendo predicador y todo, pero no estaba totalmente entrenado bien en la doctrina, y tuvieron que educarlo, a llevarlo. Pero por eso Pablo sale de Apolos el atributo, la característica, la falla del carácter de oportuno, porque dice Pablo, dijo que no, pero va a ir cuando pueda. Pero gracias a Dios que tenía un Timoteo que dijo dónde y cuándo y cuántos me he hecho. Órale. ¿Qué diferencia es el cristiano, verdad que sí? Oh, hermanos, entendamos que es un estilo de vivir cristiano. Es una decisión voluntaria, tener una disposición. Estos cristianos dijeron: hay un barco que está pasando, súbete. ¿Dónde te quedas atrás? ¿A dónde nos llevará este barco? No sabemos exactamente, pero súbete, que nos llevará a hacer la voluntad de Dios, nos llevará más cerca a donde Dios nos quiere llevar. Jesús le dijo a los discípulos: boga mar adentro, métete de lleno, deja de andar ahí en la superficie mojándote los pies, boga mar adentro, métete. Oh, sígueme, dijo el Señor, y yo os haré pescadores de hombres. Pasemos al otro lado. Estos cristianos miraban oportunidades para servir a Dios, para cumplir su propósito, sin importar los riesgos, las incomodidades, los sacrificios. Simplemente siempre estaban dispuestos, buscando cualquier oportunidad. Oh, querido hermano, súbase al barco. Súbase al barco. Aproveche la oportunidad que Dios le presenta en su vida. Súbase al barco. No deje de estar en las orillas pensándola, no, pues no sé, a ver si a lo mejor, si es posible, a ver qué. No, súbase al barco, hermano. Súbase. La mitad de la victoria o la batalla es simplemente subirse, y ya Dios hará lo demás. Crea por fe, haga por fe, viva por fe, porque es la única manera de agradar a Dios. Pero si usted quiere todo el tiempo tener todo fríamente calculado, todo ajustado, todo cómodo para usted, pues entonces usted se va a quedar atrás. El barco del evangelio va pasando.
Y si usted no se sube, hermano, usted va a fallar el tren, va a perder el tren. Súbase, mi hermano. Dios nos habla en maneras más sencillas, nos habla a través de oportunidades, puertas abiertas y cerradas, y nos da oportunidades todos los días para predicar el evangelio, para pasar un folleto a alguien, para hablarle a alguien, para orar por alguien, para llamarle a alguien. Dios pone a veces nombres en nuestra mente cuando vamos en el trabajo, y es porque Dios quiere que paremos y oremos por ellos, o les mandemos un texto de momento inesperado. Estoy orando por ti. Y luego después sabemos que en ese preciso momento era cuando más necesitaba que alguien estuviera orando por ellos, y recibieron el texto suyo y dice: wow, ¿cómo sabías? ¿Quién te dijo? No, nadie. El Espíritu Santo lo puso en mi corazón, y por eso rápido me puse a orar sin saber qué esperaba. Oh, mi hermano, eso solo pasa a cristianos que están dispuestos. O hay cristianos que dicen estar dispuestos, dicen, pero cuando viene a la oportunidad son como Apolos: iré cuando tenga la oportunidad. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios le ha pedido? Y usted está esperando en la orilla y dice: no, pues ese barco está muy pequeño, mándeme uno como el tipo Titanic, mándeme uno así como los de cruceros, entonces sí me subo, ¿verdad? Es como aquel que se le ofrece algo, ¿verdad? Un plato de comida, un ticket de un restaurante o algo así, y dicen: pero ¿de cuál restaurante? Tú agárralo, hombre, se lo están dando gratis, agárralo. Ahí después averiguamos y tal, si no te gusta te lo das a alguien más, pero te estás robando la oportunidad de poder ser de bendición a alguien más, porque tú, no, es que pues no, ¿de cuál es? Si no es el que me gusta, no, yo no quiero. Y nos perdemos tantas oportunidades. Los hijos son así, ¿verdad? Los hijos son exactamente así. Los unos les dicen: vamos que para acá y que vamos a ir para allá, va a estar bueno. Y los hijos, no, muy escépticos: no, dad, come on, no, es que ahí, no, ¿para qué? No, va a estar aburrido, dad, no, come on, dad, no, tenemos más cosas importantes que hacer. ¿Y cómo qué? Dormir. Y luego van: ay, Dad, I'm so glad, qué tremendo estuvo, qué bueno, man, qué bueno, papá, que nos trajiste. Y uno está diciendo: sí, man. ¿Verdad que así son los hijos? A veces yo le quiero enseñar a mis hijos una película antigua que está bien buena, ¿verdad? De esos de que nosotros, de el antiguo, de ayer, ¿verdad? Y que no, que vamos, vamos a ver esta. Y, Dad, come on, no, papá, esa película mejor una, come on, Dad. No, pero vela, vas a ver que va a estar buena. All right. Comienza la película, están. Y luego de repente dice: no, estaba buena la película, no estuvo tremendo. Y dice: pues, ¿qué sé? Así somos nosotros con Dios. Dios nos dice: mira, va a estar bueno. Y, come on, Dios, no, Dios, así no, Dios, come on, Dios. Y cuando tomamos unos pasos de fe y estamos ya sirviendo y haciendo, y decimos: ay, qué tremendo, y qué bueno que Dios me dio la virtud, la sabiduría para hacer esto. ¿Sí o no, hermanos? Métase al barco, hermano. Métase. Se va a sorprender hasta dónde Dios lo puede llevar. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.